Buenos días y buenas noches desde aquí de París. Para mí es un grandísimo honor participar en esta jornada acerca de la cubanidad, sobre todo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ético, moral, que es el arista que a mí me ha interesado siempre y me sigue interesando de la cubanidad. Yo cada vez estoy más cercana a el principio de que la cubanidad debe ser reintegrada en la universalidad, porque la cubanidad, tal como nosotros, los que nacimos después del 59, la vivimos siempre en dependencia, en tirantes incluso, con nuestra propia cultura y por supuesto con ningún tipo de especificidad precisamente cultural, ¿no? Más bien dependiendo de una, yo no diría que contracultura, que es como se le llama ahora casi todo, sino de una anticultura, porque yo cada vez estoy más convencida que la política, la imposición de la intolerancia, de los totalitarismos, es cada vez más claramente anticultura. Yo la cubanidad siempre la he defendido por eso desde el punto de vista de la integración, pertenencia a la universalidad, porque eso fue la Cuba de antes de 1959. Era un país que estaba absolutamente integrado en el mundo, no era una isla, no era un archipiélago aislado como lo fue a partir de 1959 y hasta hoy, desde hace más de 61 años, sino que era un país totalmente integrado en el mundo, en lugares a los que más el mundo se dirigía para entender, comprender lo que eran las nuevas tendencias provenientes no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Me refiero el hecho insoslayable de que en uno de los primeros lugares en que hubo la televisión, en que existió la televisión fue en Cuba y a color además, y así como el tren, entre otras tantas invenciones y adelantos, ¿no? Sociales, científicos. A eso me refiero cuando yo hablo de cubanidad. La cubanidad debiera volver a ser una referencia importante para el mundo y no a la inversa, que nosotros tengamos que depender de lo extranjerizante como ética, ¿no? Como principio de ética. No era el caso en esa Cuba con todos sus defectos, porque eso tenemos que saberlo, pero no comparables a lo que sucedió, a los defectos que nos impusieron de vida y de existencia, sino de supervivencia y de inexistencia, ¿no? Porque nos anularon. Para mí la cubanidad es eso, o sea, la existencia dentro de un mundo en el que nuestra cultura, pues por refracción, ella misma se convierte en una cultura que tiene muchísimo que dar al mundo, tiene muchísimo que entregar. Y eso para mí es la cubanidad, es entrega. Recuerden que Martí decía, José Martí, el hombre vive de darse, y yo creo que Cuba vivió muchos años de darse, de entregarse con su cultura al mundo, con su importancia predominante dentro de la gran cultura mundial, universal. Y a eso yo me refiero siempre cuando hablo de cubanidad. Después hay, por supuesto, elementos muy cubanos. Yo siempre menciono Levi Marrero, que es una de mis ejemplos más presentes de cubanidad, porque es un intelectual, un economista, un ensayista, que desde el exilio creó un mayor grado de la cubanidad a través de sus estudios acerca de lo que había sido y hubiera podido ser la economía cubana. Otro ejemplo para mí de cubanidad es Celia Cruz, desde luego. Celia Cruz, que también desde el exilio creó otro factor importante, preponderante, ejemplarizante de lo que para nosotros significaría la cubanidad inserta en el mundo, en el universo del ser humano creativo y viviendo de una manera, la libertad de una manera absolutamente normal, ¿no? Hace muchos años yo estuve también hablando con Guillermo Cabrera Infante, era un tema recurrente cuando hablábamos él y yo en Londres,
él acababa de hacer una conferencia aquí en París en recordatorio de la muerte de José Martí, el asesinato de José Martí en Dos Ríos. Solo basta abrir un libro de Guillermo y preguntarle, y él enseguida te va a responder, ¿no? Entonces esa pregunta, esa duda era siempre la de qué significaba la cubanidad. No había nadie más cubano que Guillermo, viviendo en Londres, escribiendo en inglés. Recuerden que Puro Humo, que es uno de los libros más importantes de la cultura cubana, fue escrito en inglés y tuvo una excelente crítica, un libro que además que nunca traicionó el lenguaje materno de Guillermo, siendo escrito en inglés. Conservó sus juegos de palabra, sus extraordinarias vueltas del lenguaje, y es un libro sin embargo muy cubano, porque ya ustedes saben que se concentra en la historia literaria del tabaco, en la historia cinematográfica también del tabaco, ¿no? Muy ligada, por supuesto, a la historia de Cuba. Eso para mí es cubanidad. Cubanidad es Cirilo Villaverde, que escribió Cecilia Valdés, o La Loma del Ángel, que se publicó primero, como ustedes saben, en el Caribe. En ese momento se encontraba otro escritor francés importantísimo viajando por las Antillas. A ese escritor era Eugène Sue, el autor de Los Misterios de París, ¿no? Y cuando terminó de leer esta obra, él decidió que en la obra que él estaba escribiendo, Los Misterios de París, iba a haber un personaje que se iba a llamar Cecilia, que iba a ser una mulata de 16 años, muy joven, y que la íbamos a encontrar casualmente dentro de los márgenes de la Florida, ¿no? En Florida. Esa es la importancia de la cubanidad. Cuando una obra literaria impone un estilo o impone una idea o propone una idea más que imponer, ponen en el deseo de otro creador, de otro pensador, de otro escritor, narrador, en su propia huella, ¿no? Y de eso hablábamos precisamente Guillermo Cabrera Infante y yo, porque siempre teníamos muy claro ambos que la cubanidad, que en una época se había hecho y se había, por supuesto, valorado por su resurgimiento y su surgimiento, desde luego origen en la propia Cuba, también exiliado, se había mudado a aquellos lugares donde sus más importantes representantes habían estado presentes. Y esa es la referencia, pues, a Cirilo Villaverde, entre otros, ¿no? También otro ejemplo es Emilia Bernal. De manera que para mí la cubanidad es desde nuestra cultura mestiza, en momentos definitorios, claves, en que esa cubanidad ha sido agredida, ha sido afectada, pues ha sabido también dispersa incluso en otros mundos, engrandecerse, crecerse, crear y fundar, entregar lo mejor, lo más asombroso y grandioso de ella misma, ¿no? Muchas gracias, espero que pasen unas excelentes jornadas hablando, conversando, intercambiando sobre la cubanidad, y que además de eso puedan sacar conclusiones que necesitamos más que nunca en estos momentos raros en que se pierde el sentido verdadero de la cubanidad, se confunde y hay una gran ofuscación entre lo que son géneros, ritmos, compases y probablemente tristes pérdidas que nada tienen que ver con nuestra cultura, con la cubanidad, ni con la cultura en general,
universal. Muchas gracias.